Las noches de Claudia eran interminables, atrapada en un ciclo de pensamientos que no le permitían descansar. El insomnio la había acompañado durante años, pero nunca imaginó que las vacaciones que había planeado con tanta ilusión se convertirían en una de sus peores pesadillas. Tras meses de agotamiento por el trabajo y la vida en la ciudad, Claudia y su esposo, Santiago, decidieron que necesitaban un escape. La promesa de una casa en las tranquilas montañas suizas parecía ser la solución perfecta para recargar energías y alejarse del bullicio. Sin embargo, desde el primer día, algo en la casa no se sentía bien. No era solo la soledad del lugar, sino una inquietud que se fue instalando en su interior. A pesar de la serenidad del paisaje que los rodeaba, Claudia comenzó a sentir una presencia constante, una sensación de ser observada, incluso cuando estaba completamente sola. Santiago, más pragmático, intentaba tranquilizarla, atribuyendo esos miedos a su naturaleza ansiosa. Pero Claudia no podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo siniestro acechando en las sombras. Esa inquietud pronto se convertiría en terror cuando, una noche, descubrió lo que menos esperaba: una pequeña cámara oculta en la sala de estar. Su corazón se detuvo por un momento al darse cuenta de que su refugio de paz había sido profanado, que alguien los estaba vigilando en secreto. Lo que debía ser un retiro para encontrar tranquilidad y descanso se transformó en una prisión invisible, una trampa en la que cada momento de privacidad había sido robado. El descubrimiento de la cámara fue solo el principio de una espiral de terror para Claudia y Santiago. La sorpresa inicial se convirtió rápidamente en un pánico palpable, una sensación de vulnerabilidad que ambos intentaron disimular mientras decidían qué hacer. Santiago, siempre racional, intentó encontrar una explicación lógica, pero Claudia sabía que no había nada lógico en una cámara oculta en su supuesta casa de vacaciones. Decidieron buscar más pruebas, con la esperanza de que aquella cámara fuera un error aislado. Sin embargo, a medida que revisaban cada habitación, cada rincón, encontraron más dispositivos ocultos, en el dormitorio, en la cocina, incluso en el baño. Era como si cada aspecto de su vida en aquella casa hubiera sido cuidadosamente monitoreado desde el momento en que habían llegado. El miedo que Claudia sentía desde el primer día ahora estaba completamente justificado. No solo habían sido vigilados, sino que estaban atrapados en un lugar donde cada movimiento y cada palabra había sido registrado. La desesperación se apoderó de ellos, pero sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Santiago, utilizando sus conocimientos de ingeniería, decidió desmantelar las cámaras para ver si podía rastrear su origen. A medida que lo hacía, descubrió que todas estaban conectadas a un complejo sistema que enviaba las imágenes a un servidor remoto. Era evidente que se trataba de una operación premeditada y profesional. Esta revelación elevó su pánico a un nuevo nivel. Estaban en el centro de una red de vigilancia de la cual no conocían el alcance ni las intenciones. A pesar de la situación, Santiago se esforzó por mantener la calma y decidió contactar al agente de alquiler para exigir una explicación. El agente, sorprendido y supuestamente indignado, prometió que investigaría el asunto, pero Claudia no podía confiar en sus palabras. ¿Y si el agente estaba involucrado? ¿Y si esa llamada solo les daba tiempo a sus acosadores para cubrir sus huellas? Con cada minuto que pasaba, la casa que había sido su refugio se convertía en un lugar opresivo y peligroso. Los días siguientes estuvieron marcados por la paranoia. Cada sonido, cada sombra, parecía confirmar que no estaban solos. Decidieron que lo mejor era abandonar la casa cuanto antes, pero el miedo a lo desconocido les impedía actuar precipitadamente. Mientras planeaban su salida, Claudia no podía evitar preguntarse quién estaba detrás de todo esto, y lo más inquietante, ¿con qué fin? El hecho de que aún no supieran la respuesta los mantenía en un estado de alerta constante. Finalmente, en medio de una noche de tormenta,
decidieron que no podían esperar más. Empacaron lo esencial y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dirigieron hacia el coche. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de marcharse, las luces de otro coche iluminaron la entrada de la casa. Era el propietario, un hombre que hasta ese momento había parecido completamente normal. Insistió en hablar con ellos, en explicar lo que había sucedido, pero la intuición de Claudia le decía que no podían confiar en él. Con el miedo apretándole el pecho, Claudia convenció a Santiago de que no había tiempo para escuchar excusas. Sin mirar atrás, se subieron al coche y salieron a toda velocidad por el sinuoso camino de montaña. Mientras descendían, la tormenta arreciaba, como si el mismo clima compartiera su angustia. Sabían que ya no podían volver a esa casa, ni a ese lugar que alguna vez imaginaron como su refugio. Lo que debía ser un simple descanso en su rutina se había transformado en un capítulo oscuro y perturbador de sus vidas, uno del que aún no comprendían el alcance total. La lluvia golpeaba con furia el parabrisas, reduciendo la visibilidad a casi nada mientras Claudia y Santiago conducían por el estrecho camino de montaña. Sus corazones latían al unísono, marcados por una mezcla de miedo y adrenalina. El mundo exterior era una tormenta de oscuridad y relámpagos, pero en el interior del coche reinaba un silencio tenso, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular en voz alta. De repente, las luces del coche que los seguía aparecieron en el espejo retrovisor, cegadoras y amenazantes. Santiago apretó el volante con más fuerza, su mente corriendo a 1000 por hora mientras intentaba decidir qué hacer. Aceleró, intentando ganar distancia, pero el otro vehículo no se daba por vencido, manteniéndose peligrosamente cerca, como un depredador acechando a su presa. Claudia, con el corazón en la garganta, comprendió que ya no se trataba solo de huir de la casa. Ahora estaban en una carrera desesperada por sus vidas. Las curvas cerradas del camino dificultaban la conducción, pero Santiago sabía que no podía reducir la velocidad. Cada metro que avanzaban, la tensión aumentaba, y el miedo se transformaba en pura desesperación. ¿Quién los estaba siguiendo? ¿Qué querían de ellos? Las respuestas parecían lejanas e inalcanzables, mientras el peligro se hacía cada vez más real. En un intento desesperado por escapar, Santiago decidió tomar un desvío que conocía vagamente. Un camino secundario, más estrecho y sinuoso, pero que podría ofrecerles una oportunidad de despistar a su perseguidor. Sin embargo, al girar bruscamente, el coche derrapó, perdiendo brevemente el control en el barro resbaladizo. Santiago logró enderezarlo justo a tiempo, pero el pánico ya se había apoderado de ambos. El otro vehículo, lejos de desistir, los siguió por el desvío, ahora más cerca que nunca. Claudia sintió una punzada de terror al comprender que su perseguidor estaba decidido a no dejarlos escapar. La carretera se volvía más traicionera con cada kilómetro, y las sombras de los árboles formaban figuras amenazantes que parecían moverse al compás de sus miedos. En un momento de lucidez, Santiago recordó un pequeño puente que cruzaba un río más adelante, un lugar donde el camino se estrechaba aún más. Era un riesgo, pero podría ser su única oportunidad. Si lograban cruzar el puente y hacer que su perseguidor se detuviera, tal vez podrían ganar el tiempo suficiente para escapar. Sin embargo, el plan tenía un precio. Si fallaban, no habría vuelta atrás. El rugido del agua del río se hizo más fuerte a medida que se acercaban al puente. Claudia miró a Santiago, buscando en sus ojos la seguridad que necesitaba para mantener la calma. Pero lo que vio fue una determinación feroz, una mezcla de miedo y coraje que le recordó que no tenían otra opción. Llegaron al puente, un estrecho pasaje de madera que crujía bajo el peso del coche. Santiago redujo la velocidad justo lo necesario para no perder el control, pero el otro vehículo, en su desesperación por alcanzarlos, entró al puente demasiado rápido.
El sonido de la madera quebrándose resonó en la noche cuando el coche de sus perseguidores derrapó, golpeando la barandilla con un estruendo ensordecedor. Santiago no esperó para ver lo que sucedía. Aceleró, saliendo del puente justo a tiempo para escuchar el crujido final y el sonido de algo pesado cayendo al río. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago y Claudia respiraron, pero sus corazones seguían martillando en sus pechos. Habían escapado, pero el peligro aún no había pasado. Sabían que no podían detenerse ni un segundo. La carretera seguía siendo traicionera, pero al menos ya no estaban siendo perseguidos. A medida que se alejaban, el peso de lo que acababa de suceder comenzó a hundirse en la mente de Claudia. Habían estado al borde del abismo, y aunque lograron escapar, sabían que el verdadero enemigo seguía ahí fuera, observando desde las sombras. Al final del camino, la ciudad más cercana les ofrecería refugio, pero el trauma de aquella noche no se borraría tan fácilmente. El miedo y la incertidumbre continuarían persiguiéndolos, incluso cuando las luces de la ciudad se acercaban en el horizonte, prometiendo seguridad. Pero Claudia entendía que la seguridad era solo una ilusión, una frágil capa que podría romperse en cualquier momento, revelando nuevamente la oscuridad que acechaba detrás de ellos. El coche finalmente entró en la ciudad, un oasis de luces y vida después de la oscuridad y el terror de la noche. Santiago y Claudia, exhaustos y con los nervios todavía a flor de piel, buscaron un hotel donde pudieran sentirse a salvo, aunque fuera por un momento. Cada ruido, cada sombra que se movía en las calles les hacía saltar el corazón, pero sabían que debían mantener la calma y planear sus próximos pasos con cuidado. Al llegar al hotel, Santiago pidió discretamente una habitación en un piso alto, lejos de la entrada principal. Claudia, por su parte, se encargó de que su coche estuviera bien oculto en el estacionamiento. No querían correr más riesgos. La adrenalina que había mantenido sus cuerpos en alerta empezaba a desvanecerse, dejando lugar al agotamiento y a una sensación de vulnerabilidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Una vez en la habitación, cerraron todas las cortinas y aseguraron las puertas. Santiago intentó contactar a las autoridades locales, pero Claudia, aún insegura de en quién confiar, sugirió que primero buscaran un abogado o alguien que pudiera asesorarlos sobre cómo proceder. No querían hacer ningún movimiento en falso que pudiera ponerlos en una situación aún más peligrosa. Con el amanecer asomándose por el horizonte, ambos se sentaron en la cama, agotados física y emocionalmente. La casa en Suiza, que al principio había parecido un refugio perfecto, ahora se había convertido en un símbolo de su pesadilla. Claudia, sin embargo, no podía dejar de pensar en quién podría haber estado detrás de todo y por qué. Esa incertidumbre la carcomía por dentro, pero decidió que no dejaría que el miedo dictara sus acciones. Necesitaban respuestas, y harían todo lo posible por encontrarlas. Después de un breve descanso, contactaron a un investigador privado recomendado por el hotel. Se encontraron con él en un café cercano, donde compartieron todos los detalles de lo sucedido. El investigador, un hombre de pocas palabras pero con un aire de profesionalismo que inspiraba confianza, les aseguró que haría todo lo posible para descubrir la verdad. Pero también les advirtió que debían estar preparados para cualquier cosa. Este tipo de situaciones a menudo implicaban más de lo que parecía a simple vista. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de tensión y acción. Mientras el investigador seguía las pistas, Claudia y Santiago decidieron regresar a casa, pero esta vez con un plan claro: no permitirían que este episodio los definiera. Buscarían justicia, no solo para ellos, sino para cualquier otra persona que pudiera haber sido víctima de esta red de vigilancia. Finalmente, tras semanas de espera y preocupación, el investigador los contactó con noticias. Había descubierto que la casa formaba parte de una operación ilegal más grande de lo que imaginaban,
involucrando a personas en posiciones de poder que utilizaban las grabaciones para chantaje y manipulación. La red había sido desmantelada y los responsables estaban siendo procesados, pero el investigador les advirtió que debían seguir siendo cautelosos. Aunque las cabezas principales habían sido capturadas, siempre existía el riesgo de represalias. Santiago y Claudia, aunque aliviados de que se hubiera hecho justicia, sabían que sus vidas no volverían a ser las mismas. Este episodio había dejado cicatrices profundas, pero también les había enseñado la importancia de la vigilancia y de no confiar ciegamente en las apariencias. Decidieron tomarse un tiempo para recuperarse, pero con la firme determinación de reconstruir sus vidas con más fuerza y sabiduría. En el fondo, sabían que, aunque habían superado esta pesadilla, las sombras del pasado seguirían acechándolos. Pero ahora estaban mejor equipados, más unidos que nunca y dispuestos a enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Porque, en última instancia, lo que no los destruyó solo los había hecho más fuertes. Meses después de aquella aterradora experiencia en Suiza, la vida de Santiago y Claudia había retomado una aparente normalidad. De regreso a su hogar, en una ciudad más pequeña y tranquila, ambos habían hecho cambios significativos. Se mudaron a una nueva casa, esta vez eligiendo cuidadosamente un lugar que les brindara una mayor sensación de seguridad. El miedo constante de ser vigilados había disminuido, pero nunca desapareció por completo. Claudia decidió dedicar su tiempo a una causa que había surgido a raíz de su experiencia, la protección de la privacidad. Empezó a colaborar con organizaciones que luchaban contra la vigilancia ilegal, compartiendo su historia en foros y conferencias, y ayudando a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Su dolor se convirtió en una herramienta de cambio, y encontró en ello un propósito renovado. Santiago, por su parte, también se transformó. Abrió una consultoría de seguridad para hogares y pequeños negocios, asesorando a otros sobre cómo protegerse contra las amenazas modernas. El miedo que lo había consumido durante aquella noche tormentosa se convirtió en motivación para ayudar a otros a sentirse seguros en sus propios espacios. Juntos, Santiago y Claudia encontraron una nueva fortaleza en sus vidas. La experiencia en Suiza no los había destruido. En lugar de eso, los había unido aún más, dándoles una visión clara de lo que realmente importaba. La confianza, la seguridad y el apoyo mutuo se convirtieron en los pilares sobre los que reconstruyeron su vida, más fuertes y más sabios que antes. Aunque el recuerdo de aquella noche aún los visitaba de vez en cuando, sabían que habían logrado convertir el terror en una fuente de fuerza y determinación.